retomamos nuestro segundo bloque de la programación del día de hoy. Es como que me perdí en la última canción que estaban sacando los chicos en la radio y no podía dejar de cantarla mentalmente y decía, cuando termine, volvemos. Bueno, la verdad, primero también un feliz Día de la Bandera para todos. Me imagino que todos del otro lado o han comido pastelitos, locro, empanadas, o han hecho honor al feriado de Día Patria, así que también recordar que hoy 20 de junio, día de nuestra hermosa bandera argentina, y que tan bien se está luciendo en el Mundial. Yo estoy con un éxtasis, no voy a mufar nada, no voy a decir más nada al respecto, pero la verdad que arrancar como se arrancó la semana pasada, yo hacía dormir a mi hijo de 1 año y medio mientras miraba el partido en el celular, pegué cada grito con cada gol que yo decía que no se despierte, que no se despierte. Pero bueno, el sábado pasado teníamos una noticia muy alentadora y muy positiva para compartir con todos ustedes y no la queremos dejar pasar a raíz de que no se había podido llevar adelante el programa, que tiene que ver con que el 11 de junio del corriente año, de este año, la legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad y en primera vuelta el proyecto de ley que crea un colegio único de profesionales de la psicología de Río Negro. Nosotros hemos hablado al inicio de esta temporada que veníamos como colegio junto a los otros 3 colegios de la provincia buscando el reconocimiento y reivindicar nuestras incumbencias y nuestros roles para poder ordenar un poco más la profesión y lo que viene siendo el rol del psicólogo hoy en día, tanto en el ámbito público como privado. Y esta iniciativa propone unificar los actuales colegios profesionales en una única institución provincial con representación territorial a través de 4 distritos regionales. El distrito de Zona Andina, distrito de Alto Valle, que vendríamos a ser nosotros, Alto Valle Oeste y Valle Inferior. Así que la verdad que con esta modificación ahora queda también esperar y ver cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar adelante. Y los objetivos de este proyecto tienen algunas funciones en particular. Fortalecer la organización y la representación de la profesión en toda la provincia, es decir, que podamos tener criterios unificados de cómo vamos a accionar frente a algunas cuestiones profesionales, jerarquizar el ejercicio profesional de la psicología. Esto implica poder buscar que en todos los dispositivos y espacios públicos y privados podamos tener distintos criterios también para poder llevar adelante la profesión. Unificar estos criterios éticos y técnicos que implican que nosotros podamos cubrir los roles y las incumbencias que tenemos por resolución y decreto y ley nacional. Participar de manera vinculante en los procesos de matriculación. Nosotros le recordamos a la población y a los colegas de nuestro colegio y nuestro distrito que actualmente el Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste no posee la matrícula como tal para el ejercicio profesional. Nuestras incumbencias están divididas en 2 grandes y tediosos pasos. Número 1, la matriculación en el sistema de salud, que esto lo otorga la provincia, y número 2, la colegiación en nuestro colegio, que es la habilitación final a poder ejercer en todas nuestras incumbencias. Así que este proyecto de ley lo que busca es poder unificar estos criterios y que realmente este colegio único pueda ser el que revisa y otorga las matriculaciones de cada uno de los colegiados. ¿Qué permite esto, a su vez, en consecuencia? Que podamos generar sanciones a los profesionales correspondientes cuando las pautas y normas éticas sean también cruzadas la línea. Nosotros actualmente las sanciones tienen un tope también para poder ser aplicadas. Entonces, la unificación y con este criterio podríamos sancionar a los colegiados teniendo incumbencia en la matrícula. Construir un diseño de políticas públicas en salud mental, es decir, que podamos tener voz y voto para los diseños de los distintos dispositivos y mejorar los mecanismos de fiscalización del ejercicio profesional y la detección de ejercicio ilegal. Nosotros hemos hablado en otras programaciones todo lo que tiene que ver con nuestras incumbencias y también cómo muchas veces otras profesiones tienen el intrusismo profesional, cómo nos vemos avasallados por otras profesiones que a veces cruzan estos límites, estas líneas. Y también hemos hablado de profesionales ejerciendo de manera actual sin un montón de los criterios necesarios y obligatorios de manera ética y legal para poder ejercer como corresponde.
Así que la verdad que este paso de sanción de ley es un gran paso. Se viene trabajando en este proyecto hace 2 años y la verdad que fue bastante tedioso, entre distintas reuniones con abogados, legisladores, el reformular las propuestas, que nos digan, no, saquen esto, pongan esto, cámbienlo como está escrito para que pueda ser aprobado. Así que haber conseguido este logro entre los 4 colegios es un orgullo total, y haber sido parte también de este recorrido es algo muy gratificante de ver con este resultado. Así que también, para poder informar un poquito al respecto, es importante señalar que justamente esta aprobación correspondió a la primera vuelta legislativa, a la media sanción, para poder convertirse definitivamente en ley. Así que nada, vamos a estar esperando la segunda vuelta y la segunda sanción para poder ver en qué pasos queda, pero bueno, tenemos una mirada alentadora de que ya habiendo pasado el trayecto más engorroso de presentación de proyecto, esto va a ser mucho más fácil y más llevadero. El día de ayer se abrió un debate muy largo entre colegas y colegiados de la zona dentro de lo que es nuestro canal de difusión de WhatsApp, y tocamos un tema bastante importante que también llevó a conocer distintas opiniones. La comisión directiva también del Colegio de Psicólogos sacó un comunicado al respecto y nos parecía importante poder transmitirlo a la población en general, que tiene que ver con la dignidad de nuestra práctica profesional, que comienza en el encuadre. Este comunicado se sacó a raíz de las condiciones edilicias y la habilitación de los consultorios profesionales, y se los voy a leer a continuación. A raíz de los debates surgidos en los espacios de comunicación interna respecto a las exigencias de fiscalización sanitaria y los municipios para la habilitación de consultorios, desde la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste consideramos necesario fijar nuestra postura institucional de manera clara y transparente. Entendemos que los inicios en la práctica clínica privada son complejos y que la inversión económica requiere un espacio propio que representa un enorme esfuerzo. Sin embargo, como conducción de este colegio tenemos la responsabilidad ineludible de velar por 2 pilares fundamentales: la jerarquización de nuestra profesión y la seguridad de la comunidad a la que atendemos. Defender la psicología implica erradicar la idea de que nuestra tarea se puede realizar en cualquier lado. El consultorio psicológico no es una oficina comercial común ni un espacio residencial adaptado de apuro, como un garage o un living de una casa, ni un lugar de difícil acceso con barreras arquitectónicas como escaleras que impiden la libre circulación. El consultorio es un efector de salud. Es por eso que mantener las condiciones edilicias adecuadas que exige la normativa vigente es indispensable por 3 razones centrales: dignidad y respeto profesional, garantía de accesibilidad y privacidad, y resguardo técnico y legal. El crecimiento institucional que estamos transitando, consolidando al colegio como un actor político central en la provincia, nos obliga a mirar hacia adelante, no buscar flexibilizar las normas de salud para adaptarlas a la precarización. El camino es trabajar juntos para que cada matriculado pueda acceder a condiciones de trabajo dignas, seguras y plenamente encuadradas en la ley. Desde el colegio seguimos asesorando y acompañando a cada colega en sus trámites, defendiendo siempre la psicología jerarquizada, científica y de excelencia. Atentamente, Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos Alto Valle, Zona Oeste. Para ponerlos un poquito en contexto, uno de los debates que se había efectuado eran la cantidad a veces de requisitos que afrontan los profesionales para poder habilitar sus consultorios terapéuticos o los espacios de trabajo. Así que dentro de esa serie de requisitos hay que pasar por fiscalización sanitaria, por bomberos, por municipalidad, por la parte comercial. Entonces, bueno, muchas veces nuestra profesión queda en el medio de muchas otras profesiones y de otras habilitaciones, y actualmente hay ciertos criterios unificados para poder permitirnos avanzar y poder gestionar un lugar digno también para el profesional y para los pacientes. Así que a raíz de estas consultas, dudas y debate, la comisión directiva sacó el comunicado leído anteriormente. Así que bueno, terminando con las noticias y las buenas comunicaciones de nuestro colegio, ahora sí vamos a pasar al último bloque de nuestro programa. Estamos con el doctor Pablo Derewick, doctor en psicología,
terapeuta de familia, terapeuta de parejas, terapeuta de padres, terapeuta clínico. Y cuando hablamos de paternidad, solemos pensar en una persona en particular. Sin embargo, desde la psicología, la función paterna va más allá del vínculo biológico y se relaciona con aspectos fundamentales para el desarrollo emocional, social y afectivo. Para poder empezar a profundizar del tema, entonces vamos a abrir esta mesa de debate con Pablo y agradecer que nos ha acompañado todo el programa el día de hoy. ¿Qué tal, Pablo? Un placer, la verdad, encantado de volver a estar acá. Me parecieron muy interesantes las otras ponencias. Saqué aportes muy interesantes y bueno, da pie para charlar muchos programas, ¿no? Pero bueno, ahora estoy para hablar de lo mío, que parece que es mucho, pero les juro que se estudia para todo, ¿no? uno se hace el tiempo, uno estudia y uno puede decir que trabaja cosas. Yo creo que una de las cosas que más nos llevó a pensar en el programa de hoy con las chicas tenía que ver en que pocas veces se da lugar real a trabajar con la figura, ¿no? Del hombre dentro de este rol de paternar. Y qué mejor que estar a vísperas del Día del Padre para hacerlos parte también de la programación. Y esto para toda la audiencia que está del otro lado, que nos mira, que nos escucha. No es sencillo conseguir terapeutas hombres que quieran venir a la radio a debatir o a hablar de este tipo de temas. Por eso siempre en todas las programaciones van a haber mayormente mujeres Sí. Exponiendo y abriendo un poco del conocimiento con nosotros. Así que la verdad que es re valioso poder tener un tema enfocado y centrado en hablar de este tipo de cosas. Y qué mejor que ustedes para exponerlo desde el conocimiento también y desde el rol de la vivencia, porque sos papá. Sí, tengo dos chicos. Creo que ser padre de dos, es una adolescente de 13 y el pibe de 10, la verdad que es más meritorio que cualquier título que pueda llegar a tener. Hoy en día, digo, ser padre es lo mejor que me pasó y me pasa, y estoy seguro que me va a pasar por mi vida, ¿no? Me marcó personal y profesionalmente, así que creo que es lo más privilegiado que tengo. Y aparte ya pasaste la etapa de las cajitas de palito de madera, los portalápices, la corbata de fideo. Yo creo Ay, por Dios, que sí. ahora están ya en la edad de, che, chicos, ahorren que papá necesita un regalo real, ¿no? Ahora de la corbata de fideo le cago a pedo porque tiran los fideos que vamos a cocinar para la noche, ¿viste? Ahora me parece el buen recurso de figuritas de fútbol a cambio de un buen regalo para el Día del Mira, Padre. te cuento algo gracioso. Hoy mi hijo rindió taekwondo, Ok. rindió para cinturón verde, la verdad que un orgullo de poder acompañarlo. Sí, vamos a hacer un paréntesis antes que Sí, sigas. También sos profesor soy profesor, sí, te juro. de, Aikido, de instructor de Aikido, o Aikido. sea, en qué momento, encima paternás, o sea, es un montón, pero bueno, Uy, es hago de como para todo, sí. aclarar esto, ¿no? ¿Tu hijo rinde hoy? Mi hijo rindió, después compramos figuritas y le salió Messi. No. Te juro que no lo puedo creer. Estábamos en el auto, terminamos, felicidades, Juan, ya pudiste rendir, qué bueno, hicimos un feedback ahí del examen y todo eso. Bueno, sacamos unos paquetes de figuritas, abrió el auto, hizo así, pasó dos figuritas y estaba Messi. No te puedo No creer, le vayas a digo. dar tus datos después de la entrevista porque la gente te va a ir a buscar para sacarte la figurita. Yo digo, el álbum no lo llegás ni a la escuela, le digo. Y como buen padre, ese álbum es no solamente de él, sino también mío, porque yo le digo, yo gasto plata en ese álbum, yo compro la figurita y yo también voy a pegar, así que nos dividimos los paquetes que abrimos y los paquetes que pegamos. Bueno, me parece una buena actividad para compartir en esta época padres e hijos. Pensando un poco en esto de los roles de la psicología, ¿no? ¿Qué entendemos por función paterna y por qué es tan importante diferenciar la figura del padre biológico? Poniéndonos serios ahora. Bien, la verdad que es sumamente interesante lo que decís porque, a ver, coincide en que padre es quien ejerce la función paterna, ¿no? Y es muy debatible hablar de función paterna porque uno puede decir cuidado, ¿no? Uno puede decir cuidado, pero yo creo que se englobaría la función paterna como la instrucción a la vida y la protección, ¿no? Eh, Obviamente me faltan ciertas palabras, pero esto voy a puntualizar, ¿no? La educación a la vida tiene que ver con aquel ensayo o aquellas herramientas que uno tiene desde la parte ejecutiva, precisamente hablando, de que todo niño, niña tiene que tener, ¿no?
partamos de una cuestión importantísima, ¿no? Los niños tienen necesidades, ¿no? Más allá de que cada uno tenga su propia particularidad, los niños tienen necesidades. Y una buena paternidad / maternidad, distingámoslos o no distingámoslos, en toda la historia se trató de suplir las necesidades. Hoy en día estamos en una época en la cual las necesidades son visibilizadas, ¿no? Y son demandadas porque los niños y los adolescentes saben cuáles son sus necesidades. El tema es que a veces los padres no tuvimos el lugar o no nos enseñaron a tomar el lugar, no por el machismo, sino porque no tuvimos la oportunidad o estuvimos metidos en otros tipos de roles, en otros tipos de funciones que son funciones igual de importantes que la función de la madre, nada más que no tenemos las herramientas y no fuimos diseñados para cumplir roles que no son particularmente nuestros, ¿no? Okay. Entonces, a ver, voy a dar el ejemplo típico. Lo que voy a dar acá son ejemplos someros, son ejemplos grandes, pero me va a servir mucho para ejemplificar, ¿no? Está la típica caricatura que la otra vez leí un montón, decía, niño sin padre, trauma. Niño con padre, traumatismo. Es una frase muy linda. Muchos vemos un montón de reels de madres jugando a sus hijos, jugando la comidita, jugando esto, jugando lo otro. Padres jugando con sus hijos, padres tirándolos, padres haciendo juegos brutos. Debemos hablar de deconstruir este tipo de roles, pero por favor que no. Porque el niño necesita tanto el acercamiento emocional que, a ver, el hombre le dificulta más por cuestiones biológicas, no solamente por cuestiones culturales. Por cuestiones biológicas nosotros tenemos un pensamiento mucho más práctico, concreto y resolutivo, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros, a pesar de que estamos en el siglo XXI, nosotros tenemos el cerebro de 17.000 años. Sí. Y el hombre estaba diseñado para recorrer largas distancias, ser monotemáticos, dedicarse a cazar, no tener tanto acercamiento emocional, no tener tantos diálogos y espantar presas grandes, ¿no? Sí. Entonces ahora no necesitamos ir a cazar porque ahora nos vamos al supermercado. No necesitamos un montón de cosas porque, bueno, hay mucha facilidad para eso. Pero realmente nuestros hijos necesitan lo mismo hace 17.000 años que ahora, porque nosotros estamos diseñados para eso. Entonces, ser padre en este mundo que culturalmente ha buscado desconstruir un montón de cosas que me parecen geniales, porque debemos visibilizar las emociones de nuestros hijos y no debemos condenar las emociones. Yo creo que eso es uno de los grandes avances que han tenido los padres de hoy, que he tenido yo, porque, a ver, mi papá y muchos padres que conozco, mucha gente grande, invisibiliza emociones / necesidades de sus hijos. A ver, el acercamiento emocional se da tanto a la madre como al padre, ¿no? El padre obviamente presente, ¿no? Y uno ve qué es lo que necesita el hijo y ahí está en esa sensibilidad. Y por supuesto, a ver, uno puede errarle, uno puede decir, bueno, mira, la verdad que yo no obtuve esto de mi padre, pero yo no puedo decir que no lo he intentado. Claro. ¿No? Entonces, a ver, si pensamos activamente qué es lo que necesitamos versus qué es lo que está intentando hacer el otro, podemos condenarlo toda la vida de que nunca nos dio lo que necesitábamos. Pero a ver, gracias a que hoy se visibiliza muchas herramientas que antes no existían, como los avances en el estudio de la psicología familiar, que entendamos que, bueno, hoy en día tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer determinadas actividades con nuestros hijos, ¿no? Con nuestras niñas, con nuestros niños, y bueno, cada uno tiene que sentir que su cuota de padre o de madre está resuelta, ¿no? Sí, también esto de entender que hay cosas que por más que nos obliguemos a ejercer dentro de cada uno de los roles, es instintivo también dentro del desarrollo de nuestros hijos cómo ellos provocan ciertos acercamientos. Pienso en, mi hijo tiene 1 año y 7 meses y nuestra charla con mi marido siempre fue, los dos vamos a estar presentes en la misma medida. O sea, esto de, si mamá está, papá también, yo no quiero estar sola, no te voy a dejar solo a vos tampoco.
Y por más que el tiempo sea igualitario, entre comillas, no compartido, mi hijo ha pasado por etapas en donde prefiere 1000 veces estar a UPA conmigo y Ujú. después tiene momentos donde abraza al papá y yo no existo y estoy desdibujada y me dan unos celos Totalmente, tremendos y me sí. sale como la frase de yo soy tu mamá, yo te Claro. hice, yo te tuve 9 meses, no me hagas esto. Pero ahí es donde está también esa formación y esa construcción que tiene que ver un poco con esto de la autonomía, la confianza, ciertas habilidades que empiezan a surgir también y las identificaciones. Sí, Nuestros totalmente. hijos o todos los niños y adolescentes van a pasar de acuerdo a cuáles son sus figuras representativas de crianza por distintas etapas de Ujú. identificación y Sí. de acercamiento con cada uno de ellos. Y pensar en que nosotros nos tenemos que obligar a que esas identificaciones sean lazos que no se corten, que estén siempre activos con la batería al 100, también es un desgaste para el Sí, adulto sí. que todo el tiempo tiene una expectativa de una función tan elevada que termina siendo frustrante cuando ese hijo no responde como uno espera. Claro, hay muchas más, estamos en una época en la cual hay muchas más expectativas de agrado hacia el hijo que lo que nosotros tenemos que hacer. A ver, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Porque venimos de una generación anterior en la cual se castigaba el acercamiento emocional y se condenaba a la sensibilidad, ¿no? Ujú. Y eso es algo terrible que ha hecho mucho daño. Y también se ha generado una frialdad muy grande desde antes, ¿no? El padre que llegaba con cara de traste a la casa, comía en la punta de la mesa, no ayudaba, entre comillas, a hacer ciertas cosas, no colaboraba, no compartía momentos. Ahora un padre extremadamente culposo, deconstruido, que busca tener el amor de su hijo, la aprobación de su hijo. Entonces va, le Sí. compra la figurita, le compra esto, le compra el ojo, lo otro. Ay, mi hijo está bien, estará bien. ¿Qué piensa mi hijo de mí? Hijo, ¿vos pensás que soy un buen papá? A ver, no está mal, ¿no? Pero uno está constantemente en la expectativa del hijo. Y eso, y cuando uno está inseguro respecto a la posición que uno tiene, el hijo instintivamente tiene que hacerse cargo del padre. ¿Por qué? Sí. Porque la función del padre es esa contención superior, ¿no? Nosotros los minuchinistas decimos que los padres están arriba, los hijos están abajo, ¿no? Y una línea punteada en el medio. Es Sí. decir, que los padres pueden bajar a nivel de los hijos pueden subir a nivel de los padres, pero la estructura tiene que mantenerse así. Ay, qué machista que sos, Pablo. Los padres arriba y los hijos abajo. Y sí, pero uno se pone a pensar en la evidencia, hablando de la evidencia, de que los chicos cuando están emocionalmente descontrolados, cuando están con dificultades para el control de sus impulsos, más allá de descartar cuestiones biológicas, estamos hablando de una dificultad de los padres de ponerse en su rol De límites. de límites. Me encanta porque una de las preguntas que me pasaste es sobre el tema de los límites y es algo que me gusta debatir porque los límites no significa castigar, no significa punir, no significa decir que no. Límite es cuando nosotros no permitimos que la otra persona avance sobre nuestros preceptos. Sí, ¿No? yo cuando leí esa pregunta también para hacerte, no puedo evitar pensar también en que cuando uno recibe a estos padres en consulta, por lo menos desde mi lugar, yo hablo de 3 cosas fundamentales para que funcione el rol de paternar o maternar con sus hijos. Normas, límites y pautas. Y que las 3 cosas necesitan coexistir, no es que Ujú. pongo una y la otra media difusa, o papá pone una y mamá pone la otra y la otra la negociamos, ¿no? Y pensar en que justamente las normas tienen que ver en cómo nos vamos a manejar dentro de ese límite que es el encuadre en el cual nos vamos a mover, y las pautas tienen que ver con qué cuento para poder llevar adelante las normas y no pasarme de los límites. Claro, exactamente. Cuando correlacionamos esos 3 ejes, ahí es donde entra, siento yo, cada uno de sus roles con todas sus características a cumplir la función puntual, ¿no? Esa frase me encanta. Cumplir la función es algo que no tenemos que olvidarnos, porque las funciones no se cumplen o no son lo que uno quiere o lo que uno cree. La base es la necesidad de nuestros hijos. Tal cual. Si no estamos conscientes de las necesidades de nuestros hijos, no podemos tener ningún parámetro para poner límites o para poner alguna norma, ¿no?
Sí. Entonces nosotros como figura contenedora, los padres, tenemos que establecer ciertas reglas, tenemos que evitar la rigidez. A ver, esto parece re fácil porque lo digo, pero en verdad es difícil. Es una construcción. Es una construcción, cada pibe en cada momento evolutivo es diferente, te va a pasar cuando empiece a ir al jardín, cuando empiece a ir a la Ya escuela. va y te digo que Uy, la pucha, bueno. no me quiere ver a la maestra, quiere ver a la maestra. Uy. Entonces, fíjate que hay un montón de juegos muy lindos, ¿no? Que tiene que ver con esta de la autonomía, ¿no? El poner un parámetro, por ejemplo, decir, se cena a las 8:30 de la noche y antes de cenar uno tiene que estar bañado, con las manos limpias y tiene que estar sentado correctamente en su sillita. Que hay muchos padres, no, pero no quiere comer acá, él quiere comer mirando tele, él se concentra mirando acá, él come solamente fideíto, pero yo prefiero que coma fideíto a que no coma nada porque se pone triste. Te juro que me da unas ganas de superar la silla y coaccionar físicamente con asfixia mecánica. Lo que Porque, pasa es que yo siento que somos una sociedad totalmente extremista y eso lo ha marcado la historia social de por sí. sí, O tenemos padres que los mandamos a trabajar y a solo cumplir cierto rol sí. y ahora estamos en la moda de quiero un padre que esté presente, que se haga cargo de todo, que deje de decir que no necesita estar presente. Como que nos cuesta un montón encontrar ciertos puntos medios en muchas de las funciones. Y pienso en esto porque, no sé, hoy abrir Facebook, por ejemplo, es una cantidad de scratches a los padres que Ay, por cumplen, que no Dios. cumplen, que hacen, que no hacen. Que no hay Obviamente un... no vamos a defender el dejar de cumplir con ciertas obligaciones, Obvio. ¿no? Pero muchas veces también hay unas sobreexigencias que terminan siendo desmedidas y totalmente, como decimos, polarizadas, ¿no? Dentro del mundo de la psicología. O quiero todo o no quiero nada. Ujú, Y también encontrar una figura dentro de este rol paterno implica también un equilibrio. ujú. Que yo lo pienso y lo siento desde este lugar, ¿no? Lo que ese padre tiene para ofrecer, para aportar, para ocupar su rol, lo que puede y quiere dar y también lo que está dispuesto a aprender, versus lo que yo del otro lado le permito también ocupar y hacer. Porque a veces, y esto lo hablo desde tal vez el rol, ¿no? Materno, le exigimos un montón de cosas al rol paterno, pero no damos el lugar a que eso suceda tampoco. Sí, Y totalmente. eso es totalmente contradictorio y muy conflictivo para Sí, porque permitirle al padre. no está visto está visto de las necesidades del dolor de quien lo ejerce, ¿no? Madre o padre. Pero, a ver, no está puesto desde la perspectiva de las necesidades de los hijos. Por eso hay muchos Claro. padres padres egocéntricos, que no permiten que alguno de los otros padres, padre o madre, cumpla su función, ¿no? Que utilizan a sus hijos como castigo, no te dejo ver al pibe, son realmente espantosos, ¿no? Es, es parte de la sociedad narcisista y egocéntrica que estamos viviendo. ¿Y cuáles serían esas características por ahí para tenerlas un poco más presentes? Desde lo biológico, psicológico, ¿cuáles son esas características que integran esa función paterna? Bien, eh, yo por ejemplo me estuve pensando un montón sobre esta pregunta y hablar de características exclusivamente del padre mucho tiene que ver con la protección, ¿no? Ujú. La protección y también el acostumbrarse a resolver conflictos, a lo Ok. conflictivo, ¿no? Porque nosotros nos ponemos a pensar qué tipo de juego hace el hombre con su hijo, qué ensaya, porque el juego es el ensayo para el trabajo. Ay, Vamos a hablar sí. en serio. Jugamos para ensayar el juego, al igual que esta es nuestra parte animal, ¿no? El juego, el cachorro juega con el adulto, con los otros cachorros, a matar, a morderse, porque es lo que el día de mañana le va a dar sustento. Entonces el humano juega tal juego X a la pelota o algo porque aprende ciertos valores, ciertas cuestiones que conllevan al desarrollo social y cultural. Depende de cada cultura, por supuesto. El juego de la muñequita, el juego del castillito, el juego del fuerte, el juego de la guerra, el fútbol, deportes, etcétera. Uno va enseñando ciertas cosas con el juego. Entonces, también
el padre debe enseñar a resolver otro tipo de cuestiones con otro tipo de practicidad, ¿no? Por eso es necesario un padre y una madre, ¿no? Porque digo, a ver, ¿el padre puede hablar de sentimientos? Sí. ¿Lo puede hablar de una manera tan efectiva y empática como la madre? No sé. A ver, Ok. siempre existe la excepción, ¿no? Siempre existen padres que tienen mucho más conexión emocional con sus hijos que las madres. Gracias a Dios se está viendo mucho más eso, mucho más que antes. Pero a ver, también se necesita, para hacer una torta se necesita muchos ingredientes, no uno solo. Claro, tal ¿Entendés? cual. Entonces, no solamente hablamos del padre y de la madre, sino, a ver, la escuela, ¿entendés? La maestra, los compañeritos. A ver, nuestro niño tiene que crecer con una multiplicidad de factores, multiplicidad. Antes se hablaba de la tribu, la mamá, el papá, el tío, el vecino, el primo. Si creemos que también, a ver, cuando enfocamos de paternidad y maternidad, creemos que lo único que necesita el pibe para criar somos nosotros, y eso es mentira. ¿No? Porque, a ver, Es que somos seres sociabilizadores, necesitamos de todo lo que nos rodea. sí, tiene que ir al jardín, tiene que ver a la seño, tiene que despedirse de ustedes. Ay, estaba llorando abrazado y cuando lo llevé al jardín ya no me dio ni 5 de pelota este pendejo. Y es lo que tiene que pasar, porque así te Sí, pasó a vos, le pasó a tu padre, a tu abuelo y a tu bisabuelo, ¿entendés? Pero a ver, nosotros necesitamos múltiples cosas para darle a la crianza a un chico. ¿Le va a dar algo diferente la madre al padre? Sí. ¿Hay algo exclusivo del padre? Y hoy en día no te puedo responder como algo taxativo, pero sí te puedo decir que esta cuestión de la resolución de conflictos, de la resolución interpersonal y el paso a la acción y la protección sí es más tendiente al padre al que a la padre. madre. Y cuando la figura como de padre como tal, ¿no? Ya sea biológico o esta cuestión de función elegida en realidad de la figura masculina, no está dentro de la crianza o el desarrollo del niño. Este tipo de roles se puede suplantar, hay otras personas significativas que pueden cumplir esa función. ¿Cómo aparece en la crianza de los niños este rol o esta función cuando esa figura tangible no está? Muy buena pregunta porque se da por curso natural de la evolución de la historia. Hay muchas cosas, Avi, que nuestros hijos lo tienen de sus maestros, de otros padres, de profesores de educación física, de maestros de artes marciales o de deportes, que no lo podemos dar nosotros. A ver, si nosotros creemos que todo lo que necesitan nuestros hijos son papá y mamá, estamos excesivamente equivocados. Porque nosotros no podemos serlo todo, podemos ser el cuidado y el marco general que les permite. Nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos tengan otras relaciones. A ver, Claro. la relación con el tío, con la tía, con los primos, Con los abuelos. con los abuelos, trompearse con los primos, ¿entendés? Llegar con un ojo morado, la rodilla raspada, eso es necesario. A ver, nosotros no podemos cumplirlo y serlo todo, pero podemos facilitar para que eso se cumpla, ¿no? A ver, entonces no existiría la escuela, no existiría Claro. esa institución en la cual nosotros llevamos para que aprenda ciertas herramientas. Sí, escucharte hablar de esto implica también algo re importante en el desarrollo evolutivo de un niño y un adolescente que tiene que ver con las frustraciones, ¿no? Ujú. Enfrentar este tipo de situaciones de curso natural implican que ellos se puedan enfrentar a situaciones que los frustren para poder aprender distintas estrategias, habilidades sociales y herramientas que les permiten generar futuras resoluciones y anticipatorias también. Yo trabajo actualmente como psicólogo en el gabinete de un jardín infantil acá en Cipolletti y me encuentro con muchos padres que dicen, ay, tiene poca tolerancia a la frustración, ya no sé qué hacer. Y cuando por ahí uno los cita a los papás, claro, padres que muy sobreprotectores, que no los dejan hacer nada solos, que no los dejan a ir a la casa de los tíos, los abuelos, que es como el temor constante de que algo pase o querer resolver por ellos para que no se enojen, quitamos un montón a veces de esa tolerancia a la frustración que es necesaria para el desarrollo de Ujú, ellos, ¿no? sí. Y siento que esto de permitir frustraciones
A veces sí tiene diferencia entre quién está frente a la situación, si es mamá o papá. ¿Qué pensás al respecto? Es buenísimo lo que decís porque eh, se asocia la figura del cuidado y la protección a la madre y bueno, no hay madre que permita que no permita que un padre no esté periférico, ¿no? Padres, si vos ves una madre sobreprotectora, ves un padre periférico y viceversa. No existe dentro de la familia una función que no se permita por otro miembro. Esto es una ley básica de los sistemas humanos. Ujú. Si a una persona le gusta comer todo el día, tiene que haber una persona que no le diga nada o le facilite, ¿no? Un niño que esté todo el día con la pantalla y nosotros le echemos la culpa a que el niño no quiere no quiere dejar la pantalla, somos unos ineptos, porque el niño depende de nosotros. No va a tener el autocontrol para decir, ah, no, ya hice 2 horas o 3 horas de televisión y de tablet, entonces ahora como hice mucho me voy a ir a jugar. No va a decir eso. A ver, nosotros le dejamos a nuestro hijo la computadora o el dispositivo y puede estar 4 o 5 horas boludeando con los videitos de YouTube o con el Roblox, peligrosísimo, boludeando con el Roblox y nosotros no le decimos nada, ay, no quiere dejar, no le puedo sacar, se levanta, la otra vez una madre me decía, se levanta a la madrugada y yo por ahí me voy al baño a las 3 de la mañana y está jugando Roblox y no le puedo sacar porque no quiere, ay, por Dios, digo, ese tipo de cosas me enerva, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, no entendemos de que una acción y una conducta, sobre todo de nuestros hijos y de los adultos, de modo más disfrazados, no se van a dar si no lo permitimos. Claro. ¿No? Entonces, también depende de quién lo da. Yo creo que el que es consciente es el que lo pone. ¿No? El que es consciente, si es consciente el papá y el papá tiene las herramientas necesarias para darle un freno a la mamá para que entienda que hay cosas que no tiene que hacer, bienvenido sea. Bien. Y pensando en esto, ¿no? En esa figura paterna que necesita estar visible, ser ejecutada y participar de las normas, pautas y límites como hablábamos recién. ¿Qué aspectos debería por ahí revisar ese padre, ¿sí? Que desea fortalecer ese vínculo con sus hijos eh, para poder acompañar en ese crecimiento? Porque a veces hablamos de decir, bueno, son las estrategias que tengo como papá y es como a mí me enseñaron y yo voy aprendiendo sobre la marcha y ese termina siendo un caballito o un discurso muy Sí, repetitivo, ¿no? sí. Es lo que sé y así me lo hicieron a mí, yo hago lo que puedo. ¿Qué cosas podemos invitar a la audiencia a poder tal vez reflexionar o visualizar respecto a esto? Bien, hay un profesor mío de terapia familiar que escribió un libro llamado Guía para Padres de Adolescentes, que especificó en la parte final del libro cuáles son los 3 elementos más importantes para la crianza de un hijo, ¿no? Son 3 y son muy parecidos a lo que dijiste vos. Amor, contención y límites, ¿no? Ok. Uno tiene que amar a sus hijos incondicionalmente. A ver, el amor incondicional se da de los padres a los hijos, no de los hijos a los padres. Y acá me paro frente al que venga, ¿eh? Eh, Amor que uno debe amar a sus hijos incondicionalmente, debe darle todo ese apoyo, esa ternura, ese cariño, porque nosotros elegimos ser padres, ellos no eligieron venir a este mundo. Primero y aspecto y principal. Mis hijos me tienen que escribir, mis hijos me tienen que llamar. No, vos tenés que llamarlo porque vos decidiste traerlo a este mundo. Así que vos, padres, estás en la obligación de hacerlo. Contención, uno tiene que saber darle el espacio emocional y de las necesidades a cada niño. Contener a un niño y a un adolescente implica darle el lugar que necesita como persona, de niño, de adolescente como un casi adulto, ¿no? Ujú. Debemos validar lo que dice, validar lo que hace y tratar de construir algo en conjunto y entender que nosotros, nuestra función como padres es criar seres funcionales a la sociedad. ¿No? Debemos permitir que su legado siga, que el legado de nuestra familia o nuestras enseñanzas y debemos tener presente eso, ¿no? Y límites, es decir, intentar ponerle los parámetros para que esa persona no se desvíe de un buen camino, ¿no? Uno tiene que lavarse los dientes, uno tiene que saludar al entrar y al salir, tiene que tratar con respeto a las personas que te traten con respeto, eso de respetar a las personas mayores, no, respeta a todos, querido. Ujú. Y sobre todo respeta más a quien te respeta. Claro. ¿Entendés? Y a quien no te respeta pone límites. Y por ahí también entender que límites no implican una sobreprotección y que a medida No. que ese niño va creciendo también es ir permitiendo el famoso volar. Una de las grandes consultas es
¿qué hago ahora que mi niño es adolescente? Porque no es lo mismo criar un niño que criar un grandote ahí. Sí, no. Quiere ir al shopping con sus amigos y volver a las 10. ¿Cómo manejo la situación? O sea, hay un montón de cosas también frente a... Y creo que es lo que más cuesta, asumir las responsabilidades en la medida que Sí. los hijos crecen, por lo menos dentro de la figura paterna, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando en el programa de hoy. Siento que por ahí, teniendo en cuenta y como justificación, dentro del componente biológico, las mujeres al tener tal vez un razonamiento un poco más emocional y ligado a otro tipo de resolución, tendemos como a ser un poco más comprensivas y esto, ¿no? Mm. Del acercamiento emocional. Y por ahí papá es más, sí, te dejo, no, no te dejo, y es poco de, a veces, bueno, ¿por qué es importante para vos ir con tus amigos? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hay algún plan El definido? control, a ver, el control es fundamental y necesario. Ahí disiento completamente con el anterior exponente, ¿no? Entre una de las tantas cosas, ¿no? A ver, el control es necesario. Nosotros debemos controlar a nuestros hijos. Debemos controlarlos, porque nuestros hijos están en crecimiento, Claro. son seres humanos que están en proceso de crecimiento, entonces el padre debe ser un organismo de control. Organismo de control no significa severidad y rigidez, significa controlarlos para darle una contención y una puesta de límites adecuado. Para eso se Y que controla, acompaña el rol materno también. por supuesto. Porque a veces también la diferenciación que queda expuesta es mamá es la que me contiene y la que me soba, pero papá es el que viene, castiga, grita y limita. Sí, Y eso es. siento que sigue siendo parte de aprender a copaternar y maternar, esto, ¿no? Sí. De poner acuerdos en común para que cada uno pueda también desarrollar esos roles dentro de cada perspectiva y cada búsqueda y construcción. Ningún padre viene con un manual debajo del brazo de cómo No, para ejecutar los nada. roles y yo siento que esas construcciones se logran cuando también la otra parte me permite ocupar ese lugar y Sí. recorrer ese camino. Totalmente, totalmente. Fíjate, te cuento una cosa que me pasó hace casi 14 años. Wow. Cuando nació mi hija, Jazmín, hoy en día seguramente está chateando con sus amigas porque vive en su habitación encerrada, como buena adolescente, y le tenemos Me que decir preocuparía si no. 200 veces le tenemos que decir las cosas, pero me preocuparía si no lo hago. Cuando nació se acercó una persona que venía a darnos una pequeña charla sobre lactancia, Ujú. ¿no? Y dijo algo que para mí hoy la quiero dejar acá porque refleja el rol paterno, ¿no? La mamá, cuando el nene llora, cuando tu bebé llora, eh, la mamá es la que le da la teta, pero es el papá el que le lleva la teta de la mamá. Ujú. A mí me encantó. Te juro que me Me dan agarré ganas de esa llorar esa frase. frase, agarré esa frase y me la abracé. Sí, la mamá es la que Sí, le da la teta, pero el papá es el que lo lleva. sí. El padre en la mayoría de los aspectos cumple esta función ejecutiva, Ujú. fundamental. A ver, el padre es el que está detrás, el que brinda de sí mismo, al igual que la madre. Pero, a ver, los padres también estamos muy callados y Sí. tenemos a veces necesidades no resueltas que creen que resolvemos con exceso de narcisismo de nuestros abuelos y como estamos tan enojados con la generación que fue tan punitiva, estamos invisibilizando también las necesidades de los padres. Sí. Así que los padres cumplimos funciones muy importantes. Bien, me encanta, Pablo, ese mensaje para poder cerrar el programa de hoy. ¿Querés repetir tu número de contacto por si la gente quiere aprender a paternar distinto? Bien, bueno, yo me dedico a la terapia familiar y a la orientación de padres hace más de 15 años y estoy trabajando en Italia 149 en Cipolletti. Y si no, mi teléfono de contacto es 299-4139-869. Bien, genial. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en otro programa En- más. La verdad que, bueno, este anteúltimo programa merecía también poder tocar este tema y no dejarlo de lado, porque hemos hablado muchas veces de la figura femenina, del rol, de un montón de otras cosas, y nos parecía justo también darles un lugar a la figura paterna y en conmemoración del Día del Padre.
Recordamos a toda la audiencia y a toda la gente que nos está mirando en nuestro canal de YouTube que el sábado que viene vamos a tener nuestra última programación de esta primera temporada, así que los esperamos porque vamos a poder hablar y hacer el cierre en base al tema de psicología y espiritualidad. Cómo la psicología y la espiritualidad pueden convivir dentro de muchos aspectos de la vida y cómo repercuten de acuerdo a ciertas edades y situaciones de la vida cotidiana y situaciones inesperadas. Así que gracias por acompañarnos en un programa más. Los esperamos el sábado que viene, que esto es Frecuencia Psi.